Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a su canal favorito Hudson en un nuevo video para desarrollo en ReFramework. Bien, amigos, estamos aquí en nuestra cuenta de UiPath Academy y aquí en esta sección, después de haber pasado lo que vendría a ser el Client Security Hash, después de haber resuelto ese ejercicio, tenemos el segundo ejercicio, el segundo assignment, que vendría a ser el Generate Yearly Reports. A ver, bueno, el inglés estamos, pero hasta el... Y aquí lo que tenemos que descargar y tenemos que leer también son el PDD, que vendría a ser este Process Design Document, y también el ejercicio que vendría a ser la demo de cómo nos explican, así como lo hicimos con el Client Security Hash, aquí también nos van a explicar paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Después de haber descargado estos documentos, amigos y amigas, vamos a abrir en este caso el PDD. Y lo primero que vamos a leer es el paso a paso, el detalle del mapa del proceso. ¿Qué nos dice aquí, amigos y amigas? Vamos a hacerlo paso a paso, vamos a revisar junto con nuestra web o nuestra aplicación web del ACME y vamos ya. Lo que dice aquí el paso 1.1 es que vamos a abrir la aplicación del ACME. Así que aquí está, esto es lo que debería ser el robot. Vamos a continuar. Después lo que nos dice es de que debemos hacer el login. Esto, amigos y amigas, ya lo tenemos. Nosotros ya lo hemos hecho en el assignment 1 del Client Security Hash. Así que solamente sería reutilizar. Y eso es lo bueno cuando nosotros trabajamos con procesos reutilizables, porque nos facilitan, nos ayudan, nos ahorra mucho tiempo de poder, digamos, volver otra vez a hacerlo. Por eso es reutilizable. Bien, aquí lo que nos dice es que debemos hacer el login. Aquí lo que nos dice es que debemos de agregar nuestra cuenta y también debemos de agregar nuestro password. Eso es el paso 2, amigos y amigas, que vendría a ser el 1.2. En el 1.3 lo que nos dice aquí es de que debemos de ingresar al dashboard, que vendría a ser esta pantalla, para poder usar, para poder darle clic a un ítem del menú, un específico, que vendría a ser en este caso el Word Item. Eso vamos a darle clic, ¿para qué? Para realizar un output data de toda la lista que aparece allí. Si vamos rápidamente aquí a nuestra web, lo que nosotros tenemos que hacer es darle clic aquí al Word Item, que eso es lo que ya vimos en el anterior ejercicio. Vamos a también a capturar todos esos datos. ¿Y para qué? El punto 1.5 lo que nos dicen es, vamos a hacer un for each, una actividad, y vamos a capturar solamente los de tipo WI4. Eso quiere decir, amigos y amigas, aquí tenemos esta columna tipo y solamente los de WI4 es lo que tenemos que filtrar o capturar. A ver, vamos a validar por aquí. Aquí no hay ninguno. Vamos a la página 2. Aquí tampoco hay. Y aquí encontramos este WI4. Vamos a ver qué más nos dicen después de haber filtrado. En el punto 1.5.a, que es parte de este paso, es de que debemos abrir el detalle de solamente los WI4 y capturar así su tax ID. Aquí en nuestra web lo que tenemos que hacer es, vamos a su detalle y lo que debemos capturar es el tax ID. Aquí está. En el punto 1.5.b, que es parte del 1.5, debemos retroceder al dashboard y acceder al Download Monthly Report de la sección Reports del menú. Aquí lo que quiere decir es de que vamos a regresar otra vez al Home, vamos a nuestra sección de Reports, aquí en este menú, vamos al Report y vamos a nuestro Download Monthly Report. Así que ahí damos clic. Aquí estamos, amigos y amigas. Vamos a ver qué más nos dice la guía. Y debemos de descargar todos los reportes del mes correspondientes al 2017. Sí, está un poquito desfasado, amigos y amigas, este curso de la academia, pero igual lo vamos a hacer. Eso quiere decir, amigos y amigas, que aquí vamos a pegar ese Tax ID que hemos capturado en los pasos anteriores y vamos a descargar todos los meses, en este caso aquí están todos los meses. ¿De qué año? Del 2017 solamente. ¿Qué ha pasado aquí? No hay 2017. Bueno, amigos y amigas, como es un ejercicio nada más y es configurable, lo que vamos a hacer es capturar solamente del 2019. Así que lo que tendríamos que hacer es seleccionar mes, año y descargar.
mes, año, descargar y así hasta terminar con todos los meses del año 2019 para este ejercicio. Después, amigos y amigas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es de que todos esos archivos que hemos descargado, tenemos que juntarlo, tenemos que consolidarlo dentro de un solo archivo Excel que tendrá el nombre de este nombre de aquí, tal cual lo tienen, y aquí dice 2017. Vamos a cambiarlo a 2019. Vamos a ver qué nos vota al momento de que lo van a calificar. Ojo, amigos y amigas, esto lo estoy haciendo antes de subir a la calificación de UiPath, antes de subir este proyecto a UiPath para que lo revisen. Así que yo les comento qué sucede, amigos y amigas, si es que lo mantenemos con 2017 o lo cambiamos con 2019. Después lo que nos dice, amigos y amigas, el 1.5.e. Por Dios, tantas letras. Lo que nos dice aquí es de que debemos subir, ¿cuál? Nuestro archivo resultante. ¿Cuál es ese archivo resultante? El consolidado que hicimos en el paso anterior. ¿Y dónde debemos de subirlo? En el mismo report, ahora en la opción Upload Yearly Report. Hablando en castellano, amigos y amigas, debemos de retroceder, ir a report y Upload Yearly Report. Ahí está. Debemos poner el mismo tax ID, poner el año y subir nuestro archivo resultante o nuestro archivo consolidado. Ya nos adelantamos al paso, pero lo que les mencioné hace un momento era parte del 1.5.f que dice colocar el tax ID, setear el 2017 o elegir la opción 2017, seleccionar el archivo resultante y cuando hagamos el upload, cuando hagamos la carga, lo que nos dice es que nos va a retornar un ID de carga, un único. Ese ID lo tenemos que capturar. Debemos retroceder a nuestro Word Item en el paso 1.5.g. Ahí debemos hacer el retornar al Word Item Details y actualizar ese Word Item. Eso quiere decir en castellano, amigos y amigas, vamos a retroceder al Home. Vamos a nuestro Word Item. Vamos a ubicar ahí el WI4 que estamos utilizando. Aquí está. Vamos a su detalle. Y esto debemos hacer un Update Word Item. Damos clic. Vamos a retroceder a nuestra guía. En el Set Status debemos poner Complete. Este es el paso 1.5.h. Y agregar en el comentario Uploaded. Eso mismo. With ID. Y ahí colocar en esto que está con negrita el ID que nos ha votado, que nos ha dado como resultado al momento que hicimos la carga. Finalmente, lo que nos dicen es de que debemos continuar así con los otros WI4 siguientes que tiene este listado del Word Item. Bien, amigos y amigas, ya hemos visto por completo cuál es el proceso. No es nada complicado, es muy sencillo en realidad. Así que vamos a hacer este assignment 2. Y nos toca abrir ahora nuestro documento de paso a paso o la guía para así hacer lo que UiPath nos pide que hagamos. Bien, amigos y amigas, estamos aquí ahora en nuestro segundo documento de este segundo assignment. Y aquí lo que nos va a decir esta guía es de que vamos a utilizar dos diferentes procesos. Y aquí, amigos y amigas, estamos entrando a un tema muy, muy importante que vendría a ser colas. Sí, el primer ejercicio, amigos y amigas, es solamente para interactuar con un solo proceso, sin colas, queue o colas, como quieras llamarlo. Entonces, aquí sí, en este ejercicio, en este assignment número 2, sí es necesario y vamos a utilizar colas. Así que prepárate, ponte cómodo, agarra tu canchita, agarra tu chicha, tu soda, ahí donde estés. Y disfruta este video porque vamos a hablar de colas. Y para hablar de colas, entonces tenemos que hablar de... Correcto, amigos y amigas, de un dispatcher, un performer. Entonces tenemos un dispatcher y un performer. El dispatcher, como su nombre lo dice, es aquel que va a proporcionar o va a subir data al orquestador. ¿Y qué va a subir al orquestador? Las colas. Mientras que el performer va a hacer todo lo contrario. Lo que va a hacer es del orquestador va a capturar esas colas que están en el orquestador para así utilizar en el proceso o en su lógica que tiene. Entonces, nuevamente, un dispatcher es el que envía la información al orquestador y
En el orquestador se guardan todas las colas, mientras que el performer va a estar a la espera de que haya data dispuesta por el dispatcher en el orquestador para capturar esa data que está almacenada en el orquestador y trabajarla en la lógica que tiene. Aquí hago un paréntesis, amigos y amigas, antes de continuar con el desarrollo de este Assignment 2. Es muy importante conocer esta forma de desarrollo de colas de un dispatcher, de un performer, porque va a haber muchas veces tus robots o los robots que vayas a construir sean escalables. Te vas a topar en algún momento de tu vida, en algún momento de tu desarrollo. En este caso estamos hablando de áreas, por ejemplo, de contabilidad, de finanzas. Entonces ellos manejan volúmenes de información muy, muy grandes. ¿Qué es lo que se tiene que hacer allí? Trabajar con colas, amigos y amigas. Y trabajar con colas nos obliga a utilizar un dispatcher, quien va a enviar toda la data al orquestador, y un performer para que así vaya capturándose esas colas. ¿Qué nos permite hacer las colas, amigos y amigas? Que yo ponga cuantos robots quiera y vayan capturando las colas de uno a uno y vaya ejecutándose el robot y vaya haciendo la actividad que yo quiero. Ustedes se preguntarán, pero ahí no puede haber un conflicto de información porque un robot toma la misma cola que el otro en ese mismo instante. No, amigos y amigas, justamente el orquestador está hecho para eso. Cuando alguien toma la cola, cuando un robot toma la cola, automáticamente se bloquea. No permite que el otro robot utilice esa misma cola, sino va a utilizar el siguiente. Entonces, eso va a suceder, amigos y amigas, y eso que permite, como ya les dije anteriormente, escalabilidad de tus robots. Tú vas a poder poner un robot que capture esa información y también puedes poner el mismo robot que haga la misma ejecución y entonces tendrías dos robots. ¿Para qué? Para que disminuya la hora, el trabajo, el tiempo que se demora el robot en hacer ese proceso. Por ejemplo, si estamos hablando de un usuario que registra diariamente 1000 facturas, el usuario posiblemente se demore 4 horas, 5 horas, 3 horas en realizar ese proceso. Pero si ahora estamos hablando de un robot que haga lo mismo, pues posiblemente haga un poco más rápido y la diferencia sea de 1 hora o quizás un poco menos todavía. Si el usuario lo hacía en 5, quizás el robot lo haga en 3, en 4, dependiendo mucho de cuál es la lógica que tenga el robot. Pero si ahora tú sumas un robot más, entonces ya sería la mitad, porque ambos robots estarían haciendo el mismo trabajo, pero dividiéndose la carga de información. Entonces eso es, véanle por ese lado, amigos y amigas. Igual si tienen alguna duda, escríbanme ahí en la caja de comentarios que estoy para responderles sus dudas, amigos y amigas. Dicho esto, amigos y amigas, ahora sí, vamos a comenzar con la guía y vamos a hacer paso a paso este Assignment 2. Bien, amigos y amigas, la guía nos dice que debemos de crear un template de ReFramework, que justamente estamos hablando de ReFramework, y además nos dice de que el dispatcher es el responsable de subir o de cargar los Word ítems de cola. Y además, ojo ahí, chicos, y además estos WID, este valor o esta identificación tiene que ser única. Así que eso lo vamos a ver en un momento, amigos y amigas, no se preocupen. Y lo que nos dice aquí en este punto, amigos y amigas, es de que el transaction item está representando el número de páginas que actualmente se está procesando. Eso quiere decir, amigos y amigas, que tengamos cuidado ahí, porque cualquier ocasión, y esto es lo que dice aquí, cualquier falla que pueda haber en la página, lo que el robot debe hacer es reintentar y así poder capturar los WI4. Si no encuentra WI4, entonces debería pasar a la siguiente página. Vamos a editar el config y en la hoja settings vamos a agregar in-house-process 4 en el valor del nombre de la cola. Así que rápidamente vamos a nuestro UiPath Studio. Aquí está nuestro UiPath Studio, amigos y amigas. Nosotros le pusimos dispatcher-assignment 2 y rápidamente nos vamos a nuestro config. Y aquí lo que nos dice es de que debemos ir a la hoja settings y en el nombre de la cola, que vendría a ser el nombre de la cola, debemos poner ese valor que en este caso es, vamos a borrar esto y ahí está, in-house
process4. Y además dice que este nombre deberá ser definido en el orquestador con el mismo. O sea, debemos de crear una cola que tenga el mismo nombre inhouse-process4 en nuestro orquestador. Así que vamos rápidamente a nuestro orquestador y vamos a hacer esta configuración para que no se nos olvide. Aquí estamos, amigos y amigas, en nuestro orquestador y vamos a nuestra sección de colas. Aquí está, damos clic. Y aquí lo que nos dice la guía es que debemos de crear nuestra cola de nombre, del mismo nombre que pusimos en el config, ahí está. Y además debemos de aquí, justamente lo que les mencionaba, amigos y amigas, la referencia única debemos ponerle sí. ¿Y cuál va a ser la referencia única de nuestra cola? El WID, como vimos en los pasos anteriores, amigos y amigas. Así que ya tenemos esta parte de aquí. Esto, por el momento, vamos a revisar si es que nos dice la guía, si es que debemos aumentar o no los reintentos de parte de las colas. Y no, amigos y amigas, no nos dice que debemos de utilizar reintentos para las colas, porque aquí más abajo lo que nos indica es de que los reintentos vamos a trabajarlos con el config. Aquí un paréntesis, amigos y amigas, cuando nosotros trabajamos con los reintentos de las colas, automáticamente el reframework captura los reintentos de las colas y hace o omite lo del settings. Pero cuando trabajamos con el settings, nosotros ahí sí también podemos configurar los reintentos y ya no es necesario las colas o la configuración en el orquestador. Así que lo único que tenemos que hacer aquí ya para finalizar la creación de nuestra cola, debemos solamente darle a agregar. Y ahí está, amigos y amigas. Si es que revisamos rápidamente las colas, vamos a nuestra opción de View Transaction y revisamos y no hay ninguna cola aún aquí almacenada, amigos y amigos. Así que cuando vamos a almacenar la información, aquí se van a ir llenando las colas que vamos a estar subiendo o que vamos a estar cargando aquí en nuestras colas del orquestador. Después lo que nos dice es de que en el settings, en la misma hoja, debemos agregar el System URL y el System1 Credential Parameters. Esto de aquí ya lo vimos en el video anterior, amigos y amigas, cuando nosotros escribimos la URL aquí en el config y además también la credencial. Así que vamos a nuestro config y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a poner System1-URL y también System1-Credential. Ahí está, amigos y amigas. ¿Qué ponemos en el System1-URL? La URL del ACME, ¿correcto, amigos y amigas? Aquí está, amigos y amigas, ya lo tenemos. Solamente damos Enter y ahora para las credenciales vamos a poner lo mismo, System1 Credential, ahí está. Este de aquí vamos a crearlo en el orquestador, vamos a validar si está creado y si no está creado lo vamos a crear, amigos y amigas, y aquí debe ir justamente el correo electrónico y el password para poder así acceder al login. Y aquí en nuestro orquestador lo que vamos a hacer es asset, ahí lo tenemos. Aquí ya está, amigos y amigas, el asset que habíamos creado para el ejercicio anterior, que vendría a ser en este caso System1 Credential. Vamos a revisar, vamos a editar. Y aquí está. Y quizás vamos a actualizar solamente, en este caso, el password. Aquí está el password. Vamos a actualizar. Y nada más, amigos y amigas. Finalmente, en el config, ya para cerrar el config, nos dice que en la hoja constant debemos de poner máximo número de reintentos igual a 2. Así que vamos a nuestro config y aquí en la hoja constant debemos hacer ese cambio. Ahorita está con 0, que significa que no hay reintentos por parte del config. Y vamos a agregar 2 y ahí está. Ahora sí, ya tendríamos 2 reintentos adicionales aquí en el config. Damos guardar, amigos y amigas, y cerramos el config. Después nos dice que hagamos los siguientes cambios en el reframework y nos indica que el transaction item debería ser de tipo system string y también nos dice que el get transaction data, el process y el set transaction status debemos validar que esta variable transaction item tenga el mismo tipo system string. Así que vamos a hacer esa configuración ahora mismo, amigos. Vamos a modificar el tipo de variable de este transaction item, lo vamos a pasar a system string y también debemos hacer esos cambios, ese cambio del tipo de variable para nuestros workflows de get transaction data, process y el set transaction status. Así que aquí ya estamos en nuestro UiPath Studio, vamos a dar doble clic al main, vamos a minimizar esto, vamos a sacarlo de la pantalla y vamos a hacer el cambio.
Lo que nos dice la guía es que esta variable transaction item debe ser de tipo string, ¿correcto, amigos y amigas? Cuando hacemos este cambio, vamos a ver de que va a haber muchos errores que van a aparecer. Y aquí está, amigos y amigas, estos errores. Después de haber guardado ese cambio, nos aparecen los siguientes errores. Entonces, la guía nos dice valida en el get transaction data, valida en el process y en el set transaction status. Y ya está, amigos y amigas, ya hemos terminado de actualizar todos estos transaction items de todo el reframework. Así que ya está actualizado. Vamos a ver qué más nos dice la guía. Lo que nos dice ahora la guía, amigos y amigas, es que debemos de reutilizar los ejercicios que hicimos en el assignment 1. Por ejemplo, debemos de copiarnos el system1 login, el system1 close, el navigate to word item que están en el folder system1. Así que ese folder lo vamos a copiar y si hay algunos workflows que no lo vamos a utilizar, pues los eliminamos, así que no hay ningún problema. También debemos de copiar el send email de nuestra carpeta common. Así que, amigos y amigas, eso lo vamos a hacer ahora mismo. Bien, amigos y amigas, ya tenemos aquí vamos a actualizar aquí nuestra carpeta system1 donde está nuestro system1 login, nuestro system1 logout, que esto lo vamos a actualizar. Vamos a poner en este caso close, como está allí en la guía, como también hemos creado la carpeta common y aquí estamos agregando este workflow y también vamos a actualizar su nombre. Vamos a ponerle send email, como nos dice la guía. Ahora, si abrimos este send email, vamos a abrir este send email, nos va a aparecer que tiene errores. ¿Qué debemos hacer, amigos y amigas? Otra vez ir a descargar los paquetes desde el manage package. Para eso vamos a cerrar este workflow y vamos a nuestro manage package y aquí vamos a all package y vamos a poner mail.activities. Aquí está, amigos y amigas, lo que hacemos es instalar este paquete, le damos save. Y ya tenemos instalado, amigos y amigas, el paquete para nuestro correo. En este caso estamos utilizando un envío de SMTP, así que es por eso que necesitaba el paquete. Otros pueden utilizar el Send Outlook Message, que para eso no necesitas un paquete, ya está instalado por default. Así que ahora sí, vamos nuevamente a nuestro command y ahí en nuestro Send Email. Y ahora sí, amigos y amigas, aquí está. Algo importante también, amigos y amigas, no se olviden de copiar siempre esta carpetita screenshot, que son las capturas que el UiPath hace al momento de indicar la región, de indicar el elemento. Si yo me voy a mi System 1 y doy doble clic, a mí me aparece con imágenes. Si es que yo hago el copiado de un proyecto y lo paso a otro, estas imágenes no me van a aparecer porque están en esa carpeta de screenshot. Entonces lo que yo tengo que hacer es copiar esa carpeta de screenshot y traerlos aquí también. Es por eso que ahora me aparece esta carpeta, porque lo he copiado y lo he pegado aquí a este proyecto. Ahora, amigos y amigas, importante, amigos y amigas, si es que abrimos el System 1 Login, nos va a aparecer que este Get App Credential no existe porque, como le mencioné, en la actualización de UiPath, actualmente UiPath no tiene este Get App Credential. Por el momento lo vamos a mantener, sí. Tenemos el Get App Credential de la actividad Assignment 1, así que eso lo vamos a utilizar. Ya lo hemos copiado y pegado aquí, amigos y amigas, de nuestra
de nuestro ejercicio Assignment 1 que vimos anteriormente y solamente refrescamos y aquí está, amigos y amigas, Get App Credential, ahí lo tenemos. Si cerramos esto, amigos y amigas, y volvemos a abrir nuestro System Login, ya no va a haber errores. Ahí está, amigos y amigas. Ahora, amigos y amigas, si abrimos nuestro Get App Credential, vamos a encontrarnos con los errores. ¿Qué tenemos que hacer allí? Nuevamente ir a nuestro Manage Package, All Package, y aquí escribir UiPath.credential activities. Aquí está, amigos y amigas, lo vamos a instalar, vamos a guardar. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar para refrescar este workflow y nuevamente vamos a abrir aquí, amigos y amigas. Aquí está, lo abrimos y ahora sí no hay ningún error. Muchos de ustedes, amigos y amigas, me han preguntado: oye, Jackson, ¿cómo obtengo este paquete del Get a Credential? En mi versión de UiPath ya no lo puedo. ¿Cómo hago para poder obtenerlo? Fácil, amigos y amigas, vayan a su orquestador y aquí en su orquestador, amigos y amigas, vayan, en la parte de abajo van a encontrar esta descripción que dice Resource Center, damos clic, aquí deberían ir, amigos, donde están las ediciones estables y ver View Release Notes. Damos clic allí y si seleccionan cualquiera, amigos y amigas, en este caso, por ejemplo, este 2019.8, y nos vamos a la parte de abajo, aquí van a encontrar esas ediciones, amigos y amigas. Así que, dicho esto, amigos y amigas, aquí se queda este video. Recordarles que también, así como el Assignment 1, vamos a tener o vamos a fraccionar este ejercicio del Assignment 2 en varios videos. Si te ha gustado este video, no te olvides de compartir con tus amigos, no te olvides de darle like también. Y si eres nuevo aquí en el canal, suscríbete, que traemos siempre información de herramientas de UiPath. Hace poco lanzamos Blueprinting, así que, amigos y amigas, hay material para todos. Y antes de despedirme, dejo aquí quiénes son los que actualmente apoyan el canal: Gustavo Martínez y Gabriel Muñoz. Chicos, muchas gracias a cada uno de ustedes por ese apoyo muy desprendido, muy amable, muy generoso. Así que si tú también quieres apoyarme, te dejo ahí en la descripción del video mi cuenta de Patreon, donde ahí también puedes apoyar si te gustan los materiales, si te encanta el trabajo que hago. Así que, chicos, muchas gracias a cada uno de ustedes. No se olviden de compartirlo, de suscribirse si eres nuevo y nos vemos en un próximo video.